Hola amigos, una vez más, qué rico tener esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Quiero saludar de manera muy especial a todos los hermanos en la fe de la Iglesia Cristiana Centro de Oración, con las cuales espero en alguna próxima y muy pronta oportunidad tener la oportunidad de visitarlo ya personalmente. Como les dije en el día de ayer, para mí es un honor muy grande el poder ser el portador de la palabra, y espero de todo corazón que la enseñanza del día de ayer, que comenzamos en el día de ayer, pues haya empezado a bendecir su vida y su casa, y usted pueda seguir degustándose con la palabra del Señor. Empezamos ayer hablando de unos principios bíblicos, principios del reino, dijimos, que nos están preparando en este tiempo que estamos viviendo, de estar en la antesala de poder concluir, esperamos que sea pronto, esta pandemia, pero que lo importante no es solamente el salir de esta cuarentena, sino el cómo vamos a salir, qué va a pasar con nuestras vidas, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con la iglesia. Muchas personas están esperando, ay pastor, nos dicen en muchas partes, espero que esto termine pronto para volver a la iglesia, para poder estar allá congregándome, cantando, alabando. Muchos ministros quieren llegar otra vez a la iglesia para tener la oportunidad de estar en las actividades que se hacen constantemente. No sabemos cómo hacer la operatividad en muchos países. Tal vez habrán condiciones para unos, para otros, pero lo importante es que la iglesia de Cristo entienda el rol y el propósito por el cual fue creado. Para ello, entonces, estábamos hablando de una renovación, estábamos hablando de la oportunidad de entender que hay un propósito detrás de todo esto. Sabemos que Dios no envió este virus. Nosotros, los seres humanos, hemos estado manipulando genéticamente, jugando a ser Dios, haciendo una cosa y la otra, y esto pues ha traído que esta situación que estamos viviendo no se haya salido de las manos de Dios, pero era necesario y está dentro de un plan en el cual el Señor va a lograr algo en nosotros. Miramos entonces a un hombre que haya tenido la experiencia de haber trabajado, de haber vivido, de haber experimentado lo que es un tiempo de encerramiento, de cautividad, de dolor, de angustia, preocupación. Y el modelo que mejor se me vino a mí a la cabeza fue el profeta Daniel. Y estamos estudiando el libro del profeta Daniel en el capítulo 1. Si usted no nos pudo acompañar ayer en nuestra transmisión, seguramente ahí ha quedado grabado y usted pueda aprovechar al máximo este tiempo. Espero que ya tenga papel y lápiz, usted que ha empezado a tener ya esta enseñanza, y nosotros avanzamos. Retomamos un poquito de ayer. Habíamos comenzado a conocer el contexto histórico de Daniel, lo que estaba pasando en el mundo, cómo él entra a este periodo de cuarentena y cómo la cuarentena de él va a ser muy diferente a la de nosotros. Bueno, se parece en algo. A nosotros nos han dicho en 15 días se levanta, en 15 días, porque es que el virus dura 14, entonces 15 días de encierro, pero ya llevamos de 15 en 15, de 15, y mira el tiempo que ha ocurrido, que ha acontecido, y todavía estamos en estas limitaciones. A Daniel le parecía algo muy similar, porque terminó un imperio y parecía que ya se terminaba, pero viene otro imperio y después viene otro imperio. Entonces es una condición. La diferencia es que, claro, en el tiempo de Daniel, ser cautivo era completamente otras condiciones, muy diferentes a las que hoy estamos viviendo, pero tiene mucha relevancia. Y comenzamos a ver cómo fue el proceso de empezar el imperio a adoctrinar a Daniel y a los selectos. Y estamos hablando de la selección que había
a un lado lo mejor de lo mejor y al otro lado los demás, la masa. Y empezamos a ver que hubo un cambio de lugar. Eso fue lo primero que ocurrió en este proceso de adoctrinamiento. Decíamos ayer que el mundo se da el lujo de escoger lo mejor y la iglesia no puede ser la excepción. La iglesia también necesita, aunque no es selectiva, atención con esto, la iglesia no puede ser selectiva. Nosotros no podemos hacer excepción de personas, pero aunque tenemos esto claro, a la iglesia vienen los hombres, mujeres, grandes, pequeños, ricos, pobres, blanquitos, morenitos, negritos, amarillitos, rojitos, de todos los colores. Pero en ese proceso de nosotros venir a la iglesia, ahora viene un proceso de renovación, de despertar espiritual, un despertamiento que nos va a llevar a nosotros a poder entender todo lo que está pasando, ser dóciles con lo que está pasando y poder lograr el objetivo que Dios tiene para con nosotros de manera inteligente. Hoy quiero dejarle otro segundo principio, y es que yo puedo ver en los versos 5 al 7 del primer libro de Daniel, del primer capítulo, perdón, del libro de Daniel, que bajo ese sistema de gobierno, pues hay un remanente. Aquí vemos unos jóvenes. Quiero aprovechar a saludar a la juventud de la iglesia, centro de oración, y saber que a través de este momento quiero pedirle que sea usted identificándose como joven con la vida de Daniel y el proceso, porque yo que he podido trabajar con jóvenes, soy apasionado por los jóvenes, sé el potencial que hay en los jóvenes, sé el propósito que Dios tiene con los jóvenes, y mire que no es en vano que en este proceso que está viviendo Daniel sean escogidos los jóvenes para algo que trae respuesta. Para muchos adultos los jóvenes no son sino un grupo que pide, que demanda, que está constantemente reclamando, pero que da muy poco, y no es así. Y menos la juventud de hoy en día, donde tiene un gran potencial, la preparación, la tecnología, todo lo que ellos manejan, tiene una respuesta muy especial. Pero quiero no solamente dirigirme a los jóvenes y excluir a la iglesia, no quiero hacer esa selección natural de lo que estábamos hablando ayer, sino incluirlos a todos dentro de un nombre. El nombre es remanente. Entonces quiero decirle que bajo ese sistema de gobierno que está imponiéndose el babilonio, hay un remanente. Hay unos jóvenes hebreos, hay un remanente que van a ser pulidos para poder ser útiles, para poder servir en la sociedad. Y eso es lo que la iglesia necesita entender. Nosotros como iglesia también necesitamos ser pulidos, poder ser empoderados, preparados para poder ser útiles, para nosotros ser respuesta a lo que ellos allá no pueden tener, lo que ellos allá no pueden alcanzar, lo que ellos allá no conocen, lo que ellos allá no viven, lo que afuera se está viviendo de angustia y de preocupación y de falta de esperanza. Nosotros tenemos una respuesta, y por eso necesitamos entonces ser nosotros parte de esa respuesta, en esa transacción que este imperio, que el gobierno está ahí demandando. Lo segundo que vamos a ver entonces en este proceso de adoctrinamiento, ya dijimos el cambio de nombres, número 1. Número 2, hablamos de el cambio en la alimentación. Usted conoce muy bien los pasajes donde vemos que el rey selecciona la ración para cada día. Un rey se puso el trabajo de hacer el menú, de poder escribir, de poder analizar qué le iba a dar diariamente. Y cuando yo miro esto en la escritura, pues me pongo a pensar cómo es la comida de un rey, cómo comerán los presidentes. Me imagino que ellos comen lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Es verdad que ellos comerán las mejores carnes, tendrán abundancia, variedad. A nosotros nos toca muchas veces comer no lo que queremos, sino lo que encontramos. Y muchas veces tampoco podemos comer lo que encontramos, sino lo que nos alcanzó. Con lo que el bolsillo nos alcanzó, pues con eso comemos. Pero no creo que un rey tenga limitaciones en comida. Pero no solamente vamos a hablar de comida, y quisiera que usted abriera un poco más su mente y pudiera ver la alimentación mental que también nosotros recibimos y que por parte de una élite nos sirve.
no tengo nada en contra de los medios de comunicación, me gustan los medios de comunicación, trabajo con ellos, pero no me gusta la forma tan poco ética que muchos de los medios de comunicación usan. Y entonces ellos nos sirven a la mesa, por ejemplo, los noticieros. Ya tenemos 2 noticieros en Colombia en nuestra mente, los del sí y también los 2 noticieros que tenemos, o si es este o este, nos sirven cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, el plato de noticias que ellos consideran que debe de ser conocido. Y nosotros lo estamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón de ese tipo de noticias. Generalmente la misma noticia. Y ahora con esto del COVID, entonces coronavirus, mañana, tarde y noche, tantos infectados, tantos muertos, tantos esto, tantos muertos, tanto, y lo muerto, y la gente cada vez se asusta más, y se asusta más, y se asusta más, porque es que, claro, si nos van a contar los muertos desde marzo hasta el día de hoy, pues lógicamente van a crecer. Y si están registrando casos que no son de COVID, pero los están contabilizando, pues más nos van a asustar. El problema está en que no nos hacen énfasis en los recuperados diarios, y son mucho más los recuperados diarios que los mismos decesos. Entonces la información es muy parcializada y celebramos solamente lo que ellos nos dan. Ahora, ¿con qué alimentas tu mente? ¿Con qué alimentas tu intelecto? ¿Qué lees? ¿Qué estudias? ¿Cuáles son las páginas de internet que tú tanto alimentas? ¿Qué tanto tiempo inviertes en tus redes sociales? Si eres una persona que solamente se la pasa en Instagram, en Facebook, en cualquiera de estas redes sociales, pues vas a hablar de eso, de chismes, de las bromas, que el otro que publicó, que la dieta, que la fitness, que la artista, que la actriz, que este dijo, que el otro se separó. Y ese es el mundo en el cual tú vas a estar viviendo y no estarías a la altura. Créeme que si te van a hacer una entrevista, por ejemplo, para ir a trabajar a Microsoft, no te van a preguntar, oye, ¿tú a quién sigues? ¿A Kardashian o sigues a, qué sé yo, Jennifer López o qué sé, por decir algo? Si tú vas a una entrevista de trabajo para una gran compañía, no te van a decir, oye, ¿qué piensas de la comida? No es eso. Te van a mirar qué es lo que hay en tu intelecto, qué hay en tu preparación. Entonces hay un cambio en la parte de nutrición, y esto estamos hablando no solamente en lo físico, sino que estamos hablando en todos los aspectos. Número 3, lo tercero que hay en este proceso de adoctrinamiento es que le cambian los nombres a estos personajes. Y por ejemplo, a Daniel, mi tocayo, le cambian su nombre. El nombre Daniel significa Dios es juez. Es un nombre para mí muy de mucho respaldo, de mucha responsabilidad. Cuando se dice mi nombre, alguien está diciendo por ahí, Daniel, oye, Dios es juez. Entonces, un nombre con mucha importancia, le van a cambiar el nombre a Belsasar. Y entonces, el nombre Belsasar lo que significa es príncipe de Bel. Bel es una deidad dentro de la cultura babilonia. A su amigo Ananías, que su nombre significa amado por el Señor, Ananías, le van a cambiar el nombre por Sadrach. Y Sadrach, su nombre significa, o es un nombre que es consagrado al Dios Sol. Mire la diferencia. El amigo Misael significa su nombre, ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? A Misael le van a colocar por nombre Mesac, y Mesac significa ¿quién como Venus? Parecido pero muy diferente. Ya no es quién como Dios, sino quién como Venus, otro dios de la cultura babilonia. Y finalmente a Azarías le llaman, que su nombre significa el Señor es mi ayuda. Pues a Azarías le van a poner por nombre Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Eso es el cambio de los nombres. Ahora, yo estoy más que seguro que muchos de nosotros, cuando hablamos de Daniel, conocemos el nombre Daniel. Pero cuando hablamos de los 13 amigos, la gran mayoría de cristianos conocen esa Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Los nombres babilonios no hemos memorizado, ni hemos recordado, ni tenemos presente a Ananías, Azarías
y a Israel. No los tenemos presentes, les cambiamos sus nombres. ¿Por qué? Porque eso fue lo que plasmaron en la mente, en el corazón. Eso fue lo que quiso Babilonia con estos personajes, cambiar su identidad, cambiar quiénes eran, cambiar su cultura, cambiar su esencia. Y a nosotros en la iglesia sí que nos han querido cambiar mucho nuestra esencia. Éramos unos cuando llegábamos, pero ahora tenemos que disfrazarnos del ser el cristiano. Ahora toca vestir con corbata, porque es que con corbata es que se predica mejor. Hay que cambiar e impostar la voz. Para orar hay que fruncir el ceño. Para orar hay que utilizar una serie de palabras que tal vez nunca hemos utilizado, pero así tenemos que decir palabras resonantes, de gran renombre, para poder hablar con el altísimo, majestuoso, santo, inmarcesible, poderoso Dios. Cambiamos la voz, impostamos, y no somos las mismas personas. Hace muchos años, un predicador, estando yo en Cali, siendo muy joven, me enseñó y me dijo: Daniel, naciste original, no mueras copia. Vamos perdiendo la esencia. Hoy en día, con estos medios de comunicación, la gente no quiere ser como Cristo. La gente quiere ser como el pastor de la iglesia tal, o el pastor de tal país, o el que sale por la televisión, el que sale por YouTube. La gente cambia su identidad por lo que no es el plan y el propósito de Dios. Lo cuarto que ocurre en este proceso de adoctrinamiento es un cambio en la educación. Y la Biblia dice allí: y que los criase por tres años. Wow. No solamente era necesario cambiarle el lugar, no solamente era necesario cambiarle los nombres, sino que ahora hay un cambio en la educación que parecería fácil, pero no lo es. Ahora quiero que usted mire el tiempo que se van a tomar para poder ir cambiando la mentalidad, y es lo que han hecho los gobiernos por mucho tiempo. Ellos saben que manejando los planes de educación, los diferentes ministerios, así mismo pueden adoctrinar la niñez, que va a ser más adelante adolescente, y esos adolescentes van a ser jóvenes, y más adelante van a ser los votantes. Entonces viene un periodo de preparación para poder cumplir los propósitos que ellos quieren. Ahora, vamos al lado de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que aprovechar entonces para que a nuestros hijos les instruyamos, como dice la palabra, en el camino. Instruye al niño en su camino. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con los principios del Señor, para que cuando sea el día de mañana ellos viejos no se aparten de los caminos y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de ellos, para que puedan tener hogares felices, para que puedan ser hombres y mujeres de bien en la sociedad, para que no tengan que luchar con las batallas que nosotros luchamos. Un día, leyendo a Calvino, él hablaba y mencionaba lo difícil que era para los jóvenes en ese tiempo, los judíos de ese tiempo, el ser dóciles. No era fácil. Estos jóvenes por eso tenían principios. Desde niños los hebreos conocen las escrituras, desde chicos los instruyen a leer, y tal vez muchos de estos judíos son ortodoxos, no han conocido a Cristo como el Mesías, no han tenido esa oportunidad. Sin embargo, son acérrimos en su cultura, en sus hábitos de oración, de ayuno, de plegarias, de rogativas, de pararse en la pared, de estar haciendo con sus filacterias y todos estos ritos, y lo hacen porque está muy plasmado en el corazón. Entonces no era fácil para Nabucodonosor querer cambiarle la mentalidad a estos personajes. Ahora nosotros tenemos que seguir avanzando y mirar entonces lo que pasa con Daniel. A partir del verso 8, el verso es muy conocido. Vemos entonces cuál es la decisión de Daniel. Y la decisión de Daniel es ser fiel. En medio de todo ese proceso, Dios quiere también que la iglesia sea fiel. Ahora, cuando hablamos de ser fiel, estamos hablando que Dios está esperando que su pueblo, la iglesia, sea una persona que camine en esa fidelidad, pero una fidelidad que podemos decir que sea absoluta de parte hacia Dios, una fidelidad absoluta hacia Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo primero que vemos entonces al proponer Daniel es tomar la decisión. La palabra proponer
El verbo proponer en el hebreo es la palabra son. Y son significa compromiso, cargar, considerar. Son significa transmitir, significa el determinar, el disponer. Es una decisión sí o sí. Y esto es lo que Dios está esperando en medio de lo que la iglesia va a vivir. Porque me gustaría decirle, los mejores años que vienen serán los mejores. Quisiera decirle que todo va a ser color de rosa, que no va a haber persecución. Me gustaría decirle que todo va a ser muy favorable para la iglesia, pero le mentiría, no va a ser así. Los próximos tiempos van a ser duros, difíciles, de mucha adversidad, de persecución. Y aquí es donde Dios necesita ver quién realmente ha determinado ser cristiano, no porque es el cantante de la iglesia, no porque es el ministro de la iglesia, no porque es el pastor, el líder de la iglesia, no porque dice que va a la iglesia, no. Aquí es donde Dios va a demandar y vamos a demostrar quién realmente ha propuesto en nuestro caminar seguir con Cristo, así seamos azotados, encarcelados, así seamos perseguidos, como el mismo Señor Jesucristo dijo que muchos de los que están viendo este video, incluso yo podría estar pasando por esa persecución. Y entonces ahora vamos a ver quiénes realmente van a mostrar la gloria de Jesucristo. Y sabe una cosa, Daniel aquí fue donde se paró en la brecha. Porque a Daniel, al ver la comida, eso fue lo que lo llevó a tomar una decisión. Cuando él vio la comida del rey, dijo, no, esta comida puede ser muy rica, muy agradable, esta comida puede ser muy suculenta, muy sustanciosa, lo mejor de lo mejor, pero es una comida número uno que no ha sido tratada como nosotros debemos de tratar nuestra comida. Número dos, es probable que esta comida sea sacrificada a otros ídolos. Y número tres, es muy probable que esta comida, al yo comer la comida del rey, pues voy a estar aceptando coinonía con las cosas del rey. En el Oriente, uno no comparte la mesa con cualquiera y uno no lleva a comer a su casa a cualquiera. El sentar a alguien a la mesa es decir, estoy de acuerdo contigo, nos identificamos en muchas de las cosas y es un momento de comunión. Y ahí es donde Daniel empieza a marcar la diferencia. Daniel empieza a levantar sus estándares porque sabe que los estándares de ellos son muy diferentes a los de él, a los que a él enseñaron desde pequeño. Y entonces Daniel dice que él, cuando toma esa decisión de no comer, de no participar de la comida del rey, quiero que note lo siguiente. Daniel no le dijo nada al rey porque le cambió el nombre. Daniel no le dijo nada porque lo habían cambiado de su tierra y ahora lo tenían en el palacio. Daniel no había dicho nada por los otros cambios, aún por la educación que le estaban dando, pero cuando se metieron con la comida, ahí él puso la diferencia. Y yo no vengo a decirle qué es de comer o qué no es de comer, ese no es el propósito de mi enseñanza. El propósito de mi enseñanza es que notes lo importante, la simbología que hay detrás de la comida. No fue por causa de la comida que Adán y Eva fallaron en Edén. Era por comida. Ahora, no estoy hablando literalmente de la comida física solamente. Estoy hablando de todo lo que viene con ese sistema, todo lo que viene con el engaño, con la mentira de Satanás, de la serpiente y aún de este rey de Babilonia para empezar. Y por eso entonces Daniel dice que él se iba a abstener de beber, incluso beber el vino que el mismo rey vivía o bebía. Ahora, note lo siguiente. El vino en esa cultura era algo que podían beber con tranquilidad y no voy a decirle o enseñarle si usted debe o no tomar vino. Ay, el pastor toma, no toma. Ese es el trabajo de nosotros como pastores y no puedo desviarme ahora. Pero sí quiero decirle que ha llegado un momento donde el Señor demanda en el Nuevo Testamento, dice, no se embriaguen, no miren la copa del vino cuando sonrojea. Dice la Biblia, no es de reyes beber vino. Usted y yo no somos cualquiera, somos reyes y sacerdotes.
Por lo tanto, debemos de saber comportarnos. Cuando estamos hablando de vino, se está hablando de andar sobriamente, de caminar con cordura, a la altura, las exigencias. Si yo estuviera licorado, no estuviera preparado, por ejemplo, para manejar un vehículo. Me para la policía y de hecho tengo un muy serio problema. Bueno, en Colombia no es tanto como acá. Acá es muy, muy, muy complicado eso. Créame que sí. Pero si no estoy capaz de manejar un vehículo, ¿estaría yo capaz de manejar un vehículo más importante que se llama mi vida? Que se llama mi salvación, que se llama mi familia, mi esposa, mis hijas, mi descendencia. ¿Tendré la responsabilidad de caminar y actuar con cordura? A eso es lo que viene. Entonces Daniel ahora se va a volver un hombre que va a poner la distancia, y entonces dice la Biblia que por tanto él pidió. Él va ante la presencia del jefe encargado y él pone una petición. Él marca la diferencia. Nos han enseñado a no hacer alianzas entre el mundo y las cosas de Dios. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que aún en los momentos donde nosotros necesitamos mostrar la diferencia, nosotros podemos marcar la diferencia siempre de una manera notable, de una manera razonable, de una manera inteligente. No es de contender por contender. Daniel entonces hizo una decisión muy valiente, una decisión que lo lleva a estar en un lugar de excelencia, de grandeza. No era fácil. Rechazar la comida del rey era poder estar sentenciando su propia muerte. Rechazar al rey es decirle: rey, sabe, usted puede ser muy rey, pero no me interesa. Daniel no viene a contender. Entonces, cuando yo veo que un rey, que es el que organiza el menú, Daniel, que ahora rehúsa el menú, él prohíbe que sea etiquetado como colaborador, como del mismo nivel del rey, entonces él ahora toma la decisión de ser diferente. Esa distancia marca ahora un nuevo reto en la vida de Daniel. Era muy fácil para Daniel y los muchachos pensar que Dios los había olvidado, que Dios les había limitado, que Dios ya no escuchaba sus oraciones. Es muy fácil en la distancia decir: ya Dios me olvidó, entonces una copita le puedo aceptar al rey. Ya Dios no nos escucha, voy a comerme aquí una pechuguita del rey. Eso Dios ya a mí no me atiende, ya para qué oro, para qué... Eso, bella. Y es muy fácil comer el primer bocado, y después del primer bocado seguro vendrá el segundo y vendrá el tercero, y cuando menos piensas, así como Lot, has puesto tus tiendas y las has corrido hasta que llegas a tu propia Sodoma y estás habitando en medio de ellos. Es muy fácil flaquear. Entonces Daniel propone en su corazón. Mire, mi amigo, el corazón siempre debe estar dispuesto. Número 2, hay que entender que en la vida hay positivismo. Daniel propone marcar la diferencia porque sabe que él va a lograr algo diferente, que él no se va a rebajar en sus estándares, que la iglesia no puede menguar, sino por el contrario, él va a ser diferente. Número 3, es importante entender que las protestas deben ser de maneras corteses, agradables, con sabiduría, con inteligencia. No es hacer arengas y yo tirarme allá y hacerme crucificar y flagelar y hacerme el mártir. Ese no es el proceso. Ya solamente un mártir y no más. Se llama Cristo Jesús. Ya no hay más. Pero nosotros sí, con inteligencia, podemos marcar la diferencia frente al trabajo, frente al jefe, frente al profesor, frente a la persona que quiera llevarnos hacia su sistema, que quiera hacernos rebajar los estándares, que quiera hacer que nosotros perdamos los principios, vendamos los principios. Y quiero decirle algo: una mujer prostituta no es solamente la que se para en una esquina a vender su cuerpo, es una mujer que está vendiendo sus principios. Por lo tanto, hay muchos hombres y mujeres que, sin pararse en una esquina, están vendiendo también sus principios y se comportan como tales. Esto es un tiempo para que la iglesia entonces tome el nuevo rumbo de lo que Dios ha demandado. Y lo último que puedo decir con respecto es que esa prueba nos lleva a nosotros a poder actuar de manera audaz. Nosotros debemos de marcar entonces la diferencia, saber que
que esto lo vamos a pasar con gallardía, con humildad en la presencia de Dios. Que el Evangelio no es solamente camas de plumas, hay momentos difíciles. Que el ministerio no es solamente estar al frente de una tarima, de un grupo de personas y que le llamen pastor o líder, que es sufrimiento, que es abnegación, pero lo vamos a pasar con dignidad. Tengo los últimos minutos para poder terminar entonces este mensaje. Y quiero que hablemos entonces acerca de cuáles son los resultados de esta decisión, de esta valiente decisión que Daniel tomó. Lo primero que yo veo ahora en el verso 9 de este texto es que Dios le dio a Daniel. Dios dio, Dios respondió, Dios entregó. Algo hizo Daniel que desde los cielos se abrieran las ventanas y entonces Dios habló, ministró, dio, entregó, algo hizo. Y lo primero que le da Dios a nuestro amigo Daniel es que le da gracia. Y le da también buena voluntad para con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos sabía que iba a estar en problemas si aceptaba la negociación de Daniel. Y sin embargo dice, listo. El temor de este personaje es llegar y decir, estos muchachos se me van a adelgazar, se me van a acabar y el rey me va a mandar a cortar la cabeza. Y entonces ahora dice, no, Daniel, vamos a hacer algo. Daniel le dice, vamos a ver, y danos 10 días, y en 10 días nosotros vamos a ver el semblante. Y viene la gracia de Dios, viene el favor de Dios. Daniel está envuelto en la gracia del Señor, fortalecido. Porque Daniel ha puesto su confianza en Dios. Porque Daniel sabía que su doctrina, su teología, todo lo que había aprendido no era papel y lápiz, era realidad. Es un Dios cercano. Y quiero decir algo que constantemente en muchos lugares he predicado y he dicho. Yo he dicho, si tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios sobrenatural, usted y yo debemos de vivir cosas sobrenaturales. Si tenemos un Dios sobrenatural y no vivimos cosas sobrenaturales, usted y yo somos un religioso más de los tantos millones de millones que hay en diferentes millones de religiones y doctrinas que hay en el mundo. No estamos marcando la diferencia. Le encuentra entonces ahora que Daniel sugiere ese plan. Daniel está ahora proponiendo y le dice, te ruego, mire eso, el Hijo de Dios, el profeta, el siervo del Señor, el que tiene los estándares mucho más altos que los estándares de Babilonia. Ese hombre se humilla y le dice a un criado del rey, ni siquiera al rey, a un criado del rey le dice, te ruego. Mire qué humildad, mire qué nobleza. El cristiano tener que doblegarse ante el mundo. No, yo no tengo que doblegarme, yo soy hijo de Dios, aleluya, aleluya. Que yo tenga que pedirle perdón. No, ¿cómo le ocurre? Yo soy un siervo del Señor, No. Daniel sabe cómo tratar. Daniel tiene una gracia especial. Y le dice con esa palabra, te ruego. Cuando viene ese ruego, cuando viene esa humildad, cuando viene esa nobleza, cuando viene esa actitud de Daniel, este jefe, y dice, este chino tiene algo diferente. Este muchacho tiene algo especial. Algo tiene ahí, hay algo muy razonable con lo que está hablando. Voy a jugármela. Voy a hacer esto. Espero que en estos días el rey no me pregunte por ellos ni me los mande a llamar. Vamos a ver cómo nos va. Y este personaje cede, acepta esa petición. Daniel, que había actuado de una manera piadosa, de una manera sabia, pudo entablar una conversación con alguien que no conocía nada de su Dios. Pero detrás de todo esto estaba la gracia y el favor de Dios. Escúchame, no te atrevas a hacer algo para el mundo si no estás plenamente convencido que la gracia, el favor y la bondad de Dios están sobre ti. Porque si lo haces de la otra manera, te estás exponiendo, estás arriesgando, estás tomando el nombre del Señor en vano y el día de mañana vas a poder caer. Ahora, cuando miramos este punto ya para comenzar a terminar nuestro mensaje, yo puedo ver que la comida es diferente. Daniel acepta otro tipo de comida.
pone las condiciones. Y detrás de esa comida viene la bendición de Dios a un hombre que propuso ser fiel al Señor. ¿Qué logra entonces Daniel? Daniel, en medio de este semblante, está robusto junto con sus amigos. Es diferente. Entienden ahora que lo que hace importante o fuerte una persona no es lo de afuera, sino lo que nace, lo que está dentro de su corazón, lo que ha atesorado en su espíritu. Ahora Daniel entiende que su fuerza no proviene de lo que está afuera, sino de lo que él ha previamente recibido. Que sus cimientos son sólidos y le van a permitir estar adelante. Que si se humilla, será exaltado. Esos son los principios que Daniel tenía siempre plasmado en su corazón. Y entonces Daniel ahora está siendo mudado en un nuevo hombre. Ahora está siendo preparado para ser un hombre que va a trascender en la historia. Es un hombre que va a tener sueños y va a interpretar sueños. Es un hombre que se va a mover en la dimensión de lo sobrenatural. Va a ser un hombre que va a poder tener el entendimiento, no del imperio, sino el entendimiento mundial, global, abierto. Ahora él va a conocer el proceso por el cual va a vivir no solamente él, su nación, sino las otras naciones también, paralelamente, juntamente, hasta que venga un Mesías. Daniel es ese personaje que nos desafía a nosotros a permanecer fieles por más fuertes y difíciles que sean las circunstancias. El tiempo de Nabucodonosor terminó y vino el tiempo de Ciro y viene el tiempo de Darío. Daniel estuvo bajo esos tres grandes hombres de la historia, que la historia misma se ha encargado de resaltarlos y de elogiarlos. Pero tenemos a uno que estuvo por encima de ellos y lo estamos estudiando hoy. Así que ahí hay un gran reto y un gran desafío, amada iglesia. Los tiempos que vienen no son muy buenos, no son muy fáciles, pero sé que en medio de este tiempo, allí en la iglesia, centro de oración, Dios ha comenzado a inquietar muchos corazones, muchos Danieles, para estar allí, para permanecer y prevalecer. Que este sea el reto y el desafío de ahora en adelante. Y dentro de este plan está la familia. Dentro de este plan están los hijos, los adultos, los mayores, los abuelos. Aquellos abuelos que la gente hoy nos está diciendo, las leyes nos están diciendo, los abuelitos no van a sobrevivir. Cuidado, el COVID. No. Quien tiene principios del reino permanecerá y trascenderá por encima. Les dejo entonces con todo mi cariño y me voy a preparar porque mañana vamos a tener un mensaje y una palabra totalmente diferente. Cerramos por hoy Daniel y nos vamos a preparar para algo muy especial en nuestra enseñanza de mañana. Así que te animo a seguirte despertando en esta campaña. Que Dios te bendiga y que te guarde en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Bye bye.